Hola, buenos días. Disculpen, me demoré un poquito porque estaba con un pequeño problema, así que ahí, por eso ingresé recién. Hola, buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Hola, profe, gracias. ¿cómo está? Qué bueno, bien, bien, yo súper bien, Sí, qué bueno, afortunadamente. eso es bueno. Sí. ¿Viste mi correo, Francisco? No, ahora lo voy a ver, profe. Ya. Sí, que les Ahora decía estoy que acá. no tenía problema de que comenzaran, que me entregaran el trabajo Súper, hasta el viernes. impecable, le agradezco harto. Ok. Me pilló, se me juntaron muchos trabajos y pruebas atrasados. Así que me estoy tratando de poner al día. Así que le agradezco mucho. Sí, ok, no hay problema. Sí, gracias. Una consulta, ¿les ha costado desarrollar la prueba? Cuéntenme, ¿se ha estado muy difícil? Yo lo he estado haciendo, profe, y de hecho está bien entretenido hacer el ejercicio. Y Ya, nada, ir revisando las clases, las PPT, para reforzar algunas cosas, pero como ejercicio está muy bueno, ya, sí, porque te ponen distintos escenarios, entonces eso es lo entretenido del trabajo. claro, claro, esa es un poco la idea de poder trabajar el comunicado de distintas miradas, ¿verdad? El comunicado y lo que es la declaración pública. ¿Mm? Y sí, yo también sé que no es fácil para los alumnos que tienen menos training, ¿verdad? Que no han desarrollado nunca una labor, un trabajo, y que por eso mismo vamos a seguir reforzando lo que es cómo escribir desde el periodismo organizacional, cómo redactar, y vamos a tomar hoy día un caso. No sé si tienen alguna duda respecto a la prueba y si podemos seguir analizando otra modalidad de comunicado. En el caso de la Sergio, sí. ¿Quieres como comentar tu duda en público? A lo mejor tu duda le puede servir a todos. La pregunta 6 sobre las funciones del periodista. La pregunta 6 se refiere a que el PDF señala un poco en la primera parte lo que es la comunicación y la segunda hace una referencia un poco a qué condiciones personales debe tener el periodista que dirige una unidad, que es un DIRCOM, que se llama un director de comunicaciones organizacional. Y ahí hace una referencia a varias cualidades personales, que un poco la proactividad, el tener esta dinámica de tener una multidisciplinaridad, ser multidisciplinario en su conocimiento, tener distintas ópticas y, y en ese sentido es como tener una autorreflexión de qué capacidad, cuán cerca o no nos sentimos o no de esa función. Disculpen que estoy leyendo algo que me mandó Sergio, que después lo voy a ver con más detalle. Entonces, en ese sentido es ver cuán lejos o cerca nos sentimos de esas un poco cualidades personales que define este autor. Y es importante un poco hacer esa autoevaluación para poder saber también dónde están un poco las habilidades, las destrezas, o a la vez también las cosas que tenemos que mejorar o tener presente cuando desarrollemos un rol de este tipo.
Entonces, no es es una pregunta en realidad bastante personal, nadie va a tener un 1, porque es una respuesta en el fondo desde lo que cada uno lo ve desde su propia óptica, es una autoanálisis. Y ese autoanálisis a mí igual me sirve porque así también logro detectar algunas de las condiciones en las que ustedes pueden, son más hábiles, y aquellas también en las que no son menos hábiles, y en esas de menos habilidad poder ayudarlos para que tengan más habilidad y más herramientas. Entonces, esa en realidad es la pregunta más fácil, en comillas, porque es decir, ya, con respecto a esta definición del periodista, del cómo. Me siento preparado, me gusta, no me gusta, tengo cercanía con esta función, con esta característica. Y eso es lo importante de evaluar en esa pregunta, así que respóndala en forma tranquilo y pensando en que es un autoanálisis, que es una autoevaluación, como un autodiagnóstico. ¿Ok? ¿Sí, Sofía? Hola, Sofía. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Profe, Bien, ¿tú? una duda. Bueno, Mm. como el horario de entrega de la prueba puede ser hasta las 23:59 o hasta cierto horario dentro del día. Sí, no, tranquilo, mira, si yo como que me la entregue mañana, de aquí al viernes puede ser, porque yo estoy además revisando las pruebas de otro curso, Ya. así que si necesitan más tiempo, me cuentan, y es importante para mí igual saberlo, mándenme un correo, me comentan si están atrasados o no, porque más que todo para saber, pero pueden entregarla de aquí al viernes. O sea, ojalá sí al viernes, no a las 23:59. Sí, no, sí. Máximo hasta las 6 de la tarde, para poder yo, si es que me queda alguna pendiente, poder revisarla y entregarla, porque yo sí tengo que entregar el plazo máximo para colocar notas para mí es el viernes. Entonces, así que ahí les pido que al menos sea así, si me la van a entregar hasta el viernes, hasta las 6 de la tarde máximo. Ya, por favor. Y yo entiendo toda esta contingencia que estamos viviendo y que están con altos trabajos, así que no, tómenselo tranquilos. Me interesa que lo vuelvan a revisar en caso de que ya lo hicieron. Si tienen dudas me preguntan, yo las respondo. A veces me demoro un poquito porque estoy en mi trabajo, pero entre medio no me cuesta responder. Así que no duden, por favor, en enviarme sus dudas, sus trabajos. Ya he visto algunos están buenos, otros están bastante buenos, y otros no están tan buenos. Así que hay de todo. Así que, pero un poco mi ánimo es como animarlos para que se entusiasmen, se motiven, que adquieran más confianza, y que sigamos en ese ejercicio que se ha transformado en un objetivo bien particular, que es que ustedes escriban de un buen modo, en un formato periodístico con el que vamos a trabajar siempre. Así que, y eso es práctica, y es conversar y analizar y analizar. Así que en eso tengo toda mi disposición para que lo hagamos. Bien, ¿alguna otra consulta? Muchas gracias, profe. De nada, Sofía. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. En el cuerpo de los comunicados, uno puede redactarlo de la forma que quiera. Onda, por ejemplo, yo puse varios puntos y los fui desarrollando. ¿Se puede hacer eso? No, porque eso en el fondo, tú no estás haciendo un resumen de un evento, tú estás tomando un formato, que es un estilo, que es el estilo periodístico, para poder contar una historia. Entonces, un resumen no sirve, porque en el fondo, claro, eso lo puede hacer una persona que escuchó una reunión, por ejemplo, y dice, ya, hoy los puntos más importantes que se conversaron fueron estos. Y eso no es un lenguaje periodístico, no es la forma como un periodista le comunica a un determinado grupo de personas lo que sucedió.
El comunicado siempre va a tener una estructura, que ya la hemos conversado, que parte por un título, que continúa con una bajada, después empieza el texto propiamente tal con un párrafo que se llama lead, que es un poco el que contiene, el que cuenta la historia general, en forma muy, muy acotada, y que después viene el desarrollo de la noticia. Entonces no sirve, y eso también lo vi en algunos trabajos de que decía, por ejemplo, las medidas que tomó el Ministerio de Salud son las siguientes. Y ahí ya se hace un punteo, 1, 2, 3, no, eso no sirve. Porque si ustedes van a un diario, por ejemplo, y lo leen la noticia, ningún diario hace un punteo. A nivel de cuando uno trabaja para una organización y tiene una página web, en algunos casos sí se hace, donde dice, por ejemplo, los beneficios de la beca estudiantil, son 5 los beneficios de la beca estudiantil. Y pones 2 puntos y coloca ya, beneficio 1 tal, beneficio 2 tal. Ahí sí se acepta un poco más. Pero cuando es prensa, propiamente tal, cuando tú quieres contarle a la gente lo que está pasando, no se usa. Sobre todo en los trabajos que yo les pedí, estamos simulando que estamos ya sea trabajando en un ministerio, que somos los encargados de comunicar un mensaje. Así que tienen que transformarlo en un lenguaje y en un estilo periodístico. Así que revísalo si quieres, Fernando, me lo manda, yo lo vuelvo a revisar y veo si está bien. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. ¿Se me escucha? Sí, hola, Yulisa. Hola. Era con respecto a la extensión. Es que he visto como varios ejemplos de comunicados y la extensión es como de una plana y quería saber en realidad si eso estaba bien. No con respecto a mi trabajo, sino con respecto a los ejemplos que se dan, como sobre todo en casos de comunicados de prensa como de empresas y así más que como en el sentido de prensa. Claro. Sí, mira, las empresas en realidad son bastante, cuando hacen un comunicado, más bien se refiere como a promocionar algún producto o a dar a conocer algún beneficio. Y ahí tiende un poco a hacer comunicados de una plana prácticamente, de una página. Y depende mucho del contenido que tú vayas a tener en ese comunicado. Cuando uno trabaja en una universidad, que es donde también ustedes probablemente van a hacer sus prácticas, se suele escribir un poquitito más, porque también hay un desarrollo, hay contenido, puede haber una entrevista, pueden haber 2 o 3 personas, por ejemplo, que estén hablando de un seminario. Suponte expusieron 3 personas y al menos va a tener que acotar y señalar alguna cuña de cada uno. Por lo tanto, máximo 1 página y media, yo diría, es lo óptimo. 2 páginas cuando ya es muy buena la información, es muy interesante y es relevante. Y las empresas sí, tienen toda la razón, son muy escuetos. Y en el fondo yo creo que hay una gran debilidad de las empresas de poder potenciar más en las áreas de comunicaciones para justamente saber generar más contenido. Porque los contenidos que hacen ellos son más bien ligados a la parte del marketing, a la parte comercial, donde quieren vender un producto, contar un proyecto o mandar una lista de nuevos servicios que están ofreciendo, y por lo tanto son bastante escuetos. Pero en este caso, de los ejemplos de las pruebas, ya que se trata de ministerios, de municipalidades que están hablando, puede ser un poco más extenso. Pero no, como les digo, máximo 2 páginas, creo que son en caracteres cuando son más o menos 4.000 caracteres, que a mí me aceptan, por ejemplo, cuando yo quiero publicar algo hacia afuera les digo una instancia jerárquica superior, que es el área de Casa Central,
y yo estoy en una facultad, entonces lo tengo que mandar en un máximo de 4.000 caracteres. Sí, yo les decía que siempre el límite para uno como periodista está en la cantidad de caracteres que pueda escribir. Entonces ahí uno tiene que estar jugando todo el día entre lo que quiere decir, cómo lo debe decir y con cuántos caracteres cuenta para poder escribir. Porque se tiene que ajustar a los formatos en todos los planos. Incluso cuando uno trabaja en radio, por ejemplo, o trabaja en televisión, o trabaja en prensa, también tiene que ajustarse a formatos. Y ahí te van a colocar un modelo donde tienes que decir, ya tienes, no sé, tienes 100 caracteres para decir todo. Y me hablo de 100 caracteres, siempre cuando hablo de caracteres me refiero con espacios incluidos. Entonces hay más te tienes que apretar y tienes que ser más sintético. Así que tienen que tener ojo con eso de que uno tiende mucho a escribir demasiado, porque quiere contarlo todo. Entonces ahí tienes que hacer realmente un trabajo de síntesis y decir, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es la noticia? Y de ahí empezar a seleccionar y hacer un corte, como esta pirámide invertida, donde vas de lo más importante arriba hasta lo menos importante que va abajo. Y ese es el trabajo de uno. Y bueno, obviamente ustedes con la práctica lo van a ir mejorando en forma bastante notoria y es por eso que es súper necesario en el caso de ustedes hoy día que no tienen esta posibilidad de estar en terreno. Sí, un buen ejercicio es estar viendo todos estos espacios, los videos de los medios, las noticias, a ver cómo los periodistas escriben las noticias, cómo redactan en los diarios, visitar las páginas web de las radios, de los canales de televisión, y un poco tener esa... es una práctica que también se puede habituar con la lectura. Así que lean mucho diario, mucha noticia, y ver cómo y más que ver lo que dice, es cómo lo escribieron, y cómo fueron desarrollando esta nomenclatura. Es un género, el periodismo es un género periodístico y tiene una forma de escribirse y de hacerse. Entonces, y se reconoce. Cuando uno recibe un texto que fue escrito por un periodista, se nota a cuando no fue escrito por un periodista. Entonces, en eso es un estándar que tenemos que asumir y que tenemos que estar acostumbrados a hacerlo todos los días. Así que, pero animen, o sea, tengan ánimo porque en realidad yo sé que con práctica, con laboratorios que esperamos cumplir más adelante, ustedes van a lograr esas destrezas. Pero ahora, como estamos en un desarrollo de ejercicio, pero viendo un poco la médula de cómo se hace, yo creo que traten de ver de las clases, si no entienden me preguntan, si es necesario hacer más ejercicio, vamos a hacer más ejercicio. Así que en eso, aquí vamos de la mano, ¿no? Así que no se sientan que los vamos a tirar así a la calle y los vamos a dejar abandonados sin que puedan tener herramientas. Así que en eso estén muy tranquilos en cómo vamos a ir avanzando con este curso. ¿Alguna otra opinión, consulta? Me alegro de verlos, que ahora tenemos más alumnos, así que eso es muy importante para mí. ¿Otra consulta? Bien. Yo quisiera preguntarle cómo, más que todo desde el oficio, estoy pensando en la pregunta 5. Blumel es un funcionario de confianza, pero ¿cómo lo hace un periodista para despegarse o sea, el periodista que trabaja ahí con él, cómo lo hace para despegarse de lo que estaba diciendo Blumel en esa declaración del 6% de aprobación? Y escribir algo que no suene como un fan o como un adversario. ¿Cómo lo hace ahí Sí. desde el oficio? Bueno, el oficio es ser objetivo.
aunque siempre dicen que la objetividad no existe, Claro. pero en el fondo la objetividad basada en los datos, uno es un técnico, en el fondo. ¿Qué es lo que hace uno? Registra un hecho, ¿verdad? Porque además fuiste un observador presente. Lo registraste porque está en tu registro de memoria, pero también te apoyaste seguramente de tu grabadora, de tu celular para poder grabarlo, tienes el apoyo del video para poder verlo también. Y estás trabajando con Bloomer. Y tienes que referirte estrictamente a lo que él dijo. Y eso se basa en que la fuerza del comunicado, por ejemplo, puede ser una frase que él dijo, que fue la más relevante, y en el fondo lo colocas entre comillas, lo que significa que lo dijo él. Entonces, en el fondo tú estás contando algo que otra persona dijo. Y eso es ser objetivo, porque no le estás agregando ningún adjetivo calificativo, no estás diciendo si eso fue bueno o si eso fue malo, sino que estás contando lo que dijo. Y esa es la manera de poder ser un buen profesional, aunque uno no esté de acuerdo totalmente con lo que esté pasando en el contexto político nacional. Pero les puede pasar, o sea, que por alguna circunstancia estén trabajando en una unidad de gobierno y siendo ustedes no de gobierno, pero sí y pueden ser buenos periodistas. Ahora, ¿cómo uno quizás pueda agregar una intencionalidad objetiva también? Es haciendo buenas preguntas, y buscando aquellas preguntas que a la gente le gustaría saber y que a lo mejor no están en el listado de respuestas que el ministro preparó. Entonces ahí uno también es un poco el abogado de la gente. Se dice, oye, ministro, sería importante que usted también se refiriera a tal cosa porque yo creo que a la gente le gustaría que usted respondiera a esto. Y entonces en ese sentido se puede sostener. Ahora, evidentemente, si el ministro, que es un caso hipotético, quisiera un poco alterar el texto, que te pidiera déjame revisarlo y cambiar palabras y colocar cosas que no dijo, y un poco y la típica frase de que me sacaron de contexto, y ahí ya sí podrías entrar en un conflicto mayor. Porque evidentemente tu fuerza de verdad está en que lo grabaste y en que tú lo escuchaste. Entonces, si ya alguien quiere cambiar eso que tú escuchaste, que además lo tienes grabado, y buscando una intencionalidad distinta a la que tú quieres decir, o sea, sí, yo creo que ya sería un momento en que tendrías que preguntarte si realmente es bueno que sigas trabajando ahí. Así Hay que que, cambiarse. claro, Pasarse sí, al porque lado del no creo que periodista. cambien al ministro. Claro. Gracias, profe. Lamentablemente vas a tener que optar, o sea, porque en el fondo puede suceder, pero claro, yo creo que ya es un caso extremo y de hecho Bloomer trabaja con un amigo, que no somos amigos muy cercanos, pero hemos trabajado juntos y a mí me llama mucho la atención que esté trabajando con Bloomer. Entonces, pero no, he tenido muchas ganas de escribirle hace tiempo, pero no he visto el momento todavía para hacerlo y decirle, oye, pero ¿cómo estás trabajando ahí? Y entonces, y seguramente a lo mejor él me va a decir lo que yo le estoy diciendo. O sea, yo trabajo, soy el periodista, pero hay cosas con las que no comulgo, pero es mi trabajo. Entonces, eso ya es un tema más bien personal. Pero sí el periodismo te permite generar técnicas, como te digo, de donde tú te demuestras algo que se dijo y decirlo de buena manera, en la forma correcta, diciendo la verdad. Y la verdad está un poco en la vocería. O sea, nosotros no somos los voceros, ojo, nosotros estamos trabajando para un vocero, que ahí también tú tienes que colocar un margen de diferencia y de distancia también. ¿Te respondí, Francisco? Sí, muy bien, profe. Hay que Ok. despegarse de alguna manera ahí. Sí, Sí, muchas gracias.
Sí, yo creo que bueno, en lo personal, uno a veces se apasiona y cree que todos los cargos son eternos y la función que está haciendo uno es la única, pero la verdad es que también me enseñaron el primer día en que entré a trabajar que nadie es irreemplazable y también he aprendido a que el trabajo es una muy buena herramienta para vivir, pero es un sustento y tu vida tiene mucho más cosas que tu trabajo también, así que hay que aprender a, yo creo, a ponderar y a poner las cosas en su justa medida. Bien, Gracias, profe. ok. Hoy día vamos a alcanzar a ver una forma de comunicar, de trabajo que se hace en el periodismo, que es bien interesante y que también tiene una forma de hacerlo, y que se trata de cuando una persona escribe un artículo de investigación, un artículo de opinión, y en este caso vamos a tomar como ejemplo un artículo que me envió a mí una profesora. Yo trabajo con muchos académicos y en el periodismo organizacional se frecuenta como una práctica bastante habitual para estar un poco en el contexto de tener vigencia en un contexto más global. Estar atento por ejemplo, si tú trabajas en una entidad científica, estar un poco al día, bueno, ¿cuándo va a ser el Día del Medio Ambiente? Si mi empresa, mi organización trabaja con el medio ambiente, yo tengo que estar evidentemente presente en el Día del Medio Ambiente. Y ustedes siempre cuando ven, no sé, hoy día es el Día del Agua, y sale mucho en toda la prensa el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Basura, el día del plástico, el Día contra el Tabaco, o el Día del Adulto Mayor, el Día del Donador de Sangre, el Día del Mes del Corazón, y todas estas un poco efemérides nos sirven y debemos ocuparlas como contextos de generación de contenidos en relación a dónde trabajamos, obviamente si es pertinente. Entonces, en este caso, una profesora escribió un artículo a propósito de que el 8 de junio es el día de la inocuidad de los alimentos. Yo trabajo con ingenieros en alimentos. Entonces, yo le pedí a una profesora que escribiera un artículo y hicimos un trabajo en conjunto, porque aquí se trabaja mucho en equipo, donde yo revisé su artículo, donde le hice observaciones y donde vemos un resultado final. Y ese resultado final se publica. Entonces, en el fondo es una buena práctica que ustedes también deben aprender, porque lo más probable es que una de las opciones que ustedes van a poder desarrollar es pedirle ya sea a la autoridad con la que están trabajando, al profesor con el que están trabajando, una opinión o un artículo en relación a su línea de investigación. Entonces, voy a compartirles. Bien. ¿Lo ven, verdad? Sí, profe. Ya. Bien. Aquí ustedes ven ella me mandó el artículo tal como, o sea, les estoy mostrando el artículo tal como ella me lo mandó. Entonces ella siempre me dice, ya, mira, te voy a escribir sobre el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y ella hace un desarrollo. Y en el fondo este es un artículo académico, 100%, donde ella un poco se hace referencia a que
porque es el Día Mundial de los Alimentos, porque la OMS lo decretó como un día internacional, en conjunto con las Naciones Unidas, y en el fondo está abocado a preocuparse por las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Después explica un poco lo que es la inequidad de alimentos, por cómo se creó, y empieza un poco a señalar ya su opinión más directa. Dice que la inequidad es responsabilidad colectiva que comparten los gobiernos, los productores y los consumidores, cada uno desempeña un rol importante, y dice que este año además es particularmente importante por la contingencia sanitaria COVID, y llama a que justamente en este contexto es necesario extremar las buenas prácticas en la manipulación de los alimentos, para evitar que se produzcan brotes de ETA, que son enfermedades transmisibles. Entonces dice, y la OMS propone 5 claves para la inocuidad, y ella ahí un poco da consejos de cuáles son las 5 claves para mantener los alimentos limpios. En contextos generales, es que este es un artículo que más o menos de una página y media, un poco más, son más de 4.000 caracteres, ¿ya? Y me manda un apoyo que es un video en YouTube con las 5 claves de los alimentos. Bien. Una vez que yo lo revisé, se lo mandé un poco editado, y ella sabe, y yo le dije, mira, escribí el artículo en forma periodística, y te lo mando para que veas las observaciones que yo te hice. Y esto en el fondo, siempre ustedes deben tenerlo en cuenta, que cuando uno escribe un artículo que fue desarrollado por una persona, evidentemente siempre en el artículo tiene que aparecer el sujeto. Y el sujeto en este caso es la profesora, ¿por qué yo enfatizo que es académica del departamento? Porque esa es un poco la línea editorial de mi facultad, que es mostrar al académico y señalar a dónde pertenece. Cuando ustedes hagan sus prácticas, lo más probable es que van a tener que hacer lo mismo. O sea, siempre trabajar con un profesor que diga profesor Juan Pérez, académico del Instituto de Humanidades. Y aquí me tomé una frase destacada que ella dijo para poder generar un punto de interés respecto a la inocuidad de los alimentos. Entonces, aquí dice que la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad colectiva que comparten los gobiernos, los productores y los consumidores. En ese momento, mi énfasis era destacar cuál es la relevancia de la inocuidad en el punto de vista de que nos afecta a todos, o es responsabilidad de todos. Y empiezo el desarrollo del texto como que yo a ella la hubiera entrevistado, o como que yo estoy contando lo que ella dijo. Por lo tanto, el lead es y se dan cuenta que vuelvo a repetir lo mismo que está arriba, como que si fuera un texto, si ustedes no tuvieran en cuenta esta parte, es como que todo empezara en esta frase. La profesora Cielo Char, académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, destacó la importancia de la inocuidad de los alimentos frente al COVID. A propósito, que el 7 de junio se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria proclamada por la ONU. Entonces, ese es un poco el lead. Yo comienzo señalando el qué, qué es lo que vamos a hacer, y el quién, que es la profesora Cielo Char. Después me tomo del mismo texto que ella hizo y voy elaborando en conjunto, en un relato periodístico,
el contenido que ella me proporcionó. Entonces, con el lema la inocuidad de los alimentos es asunto de todos, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la FAO, implementaron esta campaña orientada a la acción que busca, y pongo comillas, promover la concientización a nivel mundial sobre la importancia de la inocuidad de los alimentos a fin de reducir la carga de las enfermedades de transmisión alimentaria en todo el mundo, explica la académica. Entonces, cuando uno trabaja estos textos, siempre hace referencia a que ella lo está diciendo. Entonces, todo el texto lo transformamos en frases e ideas cortas, entre comillas, donde ella pareciera que estuviera hablando, nos estuviera contando una historia. La profesora Cielo Char explica que la inocuidad de los alimentos es la ausencia de peligros o la presencia de estos en niveles seguros y aceptables. Esto, en el texto que ella me lo mandó, empezaba ahí. Empezaba como la inocuidad de los alimentos es la ausencia de peligros o la presencia de estos. Todo este párrafo, ella me lo mandó escrito con una sola consistencia, con un solo contenido. Y yo lo fui acortando, agregándole comillas y señalando, añade que, o explica tal cosa. Y eso es un poco el juego que uno hace como periodista. A veces 3 minutos de una entrevista pueden ser perfectamente traspasados a un texto como este. Entonces dijo, o la autora de este libro señaló que, cuña. Asimismo, se refirió al significado de generar obras de este tipo, comentando que, comillas, cierre comillas. Y el relato del texto continúa de la misma manera. En este caso, como dice Sofía, digamos, yo parafraseé, y no tomé textual, no puse comillas a lo que ella dijo, pero sí agregué la frase que ella tenía en su texto y puse estima. Y acá agregué los alimentos nocivos, es decir, de aquí, ojo, ella no había puesto lo que eran los alimentos nocivos. Entonces yo busqué por internet y yo la agregué. Es decir, que nos provoca algún tipo de efecto negativo, ya sea de forma inmediata o tras ingestas repetidas. Son una amenaza para la salud humana y las economías, afectando en distintas proporciones a las poblaciones vulnerables y marginadas, especialmente a los niños y a las afectadas por los conflictos internacionales y la migración, indica la profesora Cielo Char. Entonces, vuelvo a tomar una frase de ella, le agrego algo que yo como lectora me di cuenta que faltaba, porque yo me pregunté, bueno, ¿y cuáles son los alimentos nocivos? De hecho, acá le pregunto, ¿existen alimentos nocivos? ¿Se les puede llamar alimentos nocivos? Y antes que ella me preguntara, yo busqué por internet, puse alimentos nocivos y vi que sí se habla de alimentos nocivos. Y son alimentos, por ejemplo, que cuando ustedes compran una lechuga, y esa lechuga viene con gérmenes. Entonces, en el fondo, en esa lechuga, en ese momento, es un alimento nocivo. Porque viene contaminada, entonces lo que tienen que hacer ustedes, evidentemente, es limpiarla. Limpiarla, sacarle la hojita, echarle agua, y ahí sacarle todos estos bichitos que vienen adheridos a la lechuga. Entonces, esos son los alimentos nocivos. También son los alimentos nocivos lo que, por ejemplo, ustedes a veces congelan algo, y ese alimento congelado después lo sacan y después se descongela, lo dejan al aire libre y también se llena de un montón de gérmenes. Entonces eso también pasa a ser un elemento nocivo. Por eso que la iniquidad lo que llama es a entender la cadena de cómo un alimento es fresco y bueno y sano hasta un determinado momento, siempre y cuando no sea alterado ni por el medio ambiente ni por las temperaturas para que siga teniendo un efecto benigno.
Entonces yo le agregué eso y ella no me lo cambió, no me corrigió, por lo tanto estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo en que yo le agregara ese significado a lo que era el alimento nocivo. Y aquí recuerdo esto, marqué poblaciones porque estaba repetido 2 veces. Así que en eso, por eso después lo corregimos y ahí ya quedó una sola vez. Aquí enfatiza la académica que la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad colectiva que comparten los gobiernos, los productores y los consumidores. Punto. Abre comillas de nuevo. Cada uno de nosotros desempeña un rol en garantizar que los alimentos que consumimos sean inocuos y no perjudiquen la salud. ¿Se dan cuenta que lo que dijo acá, yo lo puse como título? Acá. Entonces el título lo hice al final. Después que desarrollé y reescribí todo este texto, porque yo dije ya, ¿qué es lo más importante? Y creo que en ese momento para mí lo más importante era ese énfasis. ¿Ya? De este modo la experta dice que, ¿ven? Entonces uno usa muchos sinónimos. Uno dice la experta, la investigadora, la profesora de la universidad, la investigadora, la socióloga, si es que fuera socióloga, en este caso sería la ingeniera en alimentos, que también lo puede haber dicho, o a veces uno recurre a sus grados, a sus títulos, la doctora en microbiología de la Universidad de Chile, y ahí uno va tomando distintas maneras de decir lo mismo. La crónica periodística es bien reiterativa, reitera y va diciendo, porque lo que nos interesa a los periodistas, que al menos te quedes con la idea central en tu mente, y que logremos dar el énfasis suficiente para que lo más importante, que era la noticia, quede registrada en tu mente y no se te olvide. Y es por eso que están los títulos. Y un defecto de los trabajos que yo he visto, que he recibido, es que los títulos no son títulos, sino que más bien es una forma es como que dijera, por ejemplo, Informe Anual 2020. Entonces eso no es un título. Eso es un título que resume un contenido. Entonces uno en el título tiene que jugar a generar un gancho periodístico, a que al menos la persona, si no va a leer completo el artículo por cualquier tipo de razón, al menos se quede con la idea central que yo quise enfatizar, que esta profesora dijo que la inocuidad era responsabilidad de todos, aunque no haya leído nada más. ¿Profe? ¿Diga? Con respecto a los sinónimos para referirse a alguien, yo, por ejemplo, he leído harto que, por ejemplo, en política o en deporte, ya cuando se van acabando los sinónimos, usan los apellidos, así como Piñera o Mazú o Ríos. Exacto. Claro, porque a veces reiteras o tú dices ya, el deportista o el tenista o el experto en voleibol o el avesado deportista, y de repente, bueno, ¿qué más digo? Entonces sí, o a veces dicen el Chino Ríos, o otros dicen el número 1 de Chile, y ahí vas jugando con distintos sujetos que en el fondo representan al sujeto, pero que lo dicen de otro modo. Claro. Así que sí, y sobre todo los verbos, ustedes aprendan, hagan una lista de una manera bien práctica, se los digo. Busquen sinónimos, por ejemplo, realizó, efectuó, comentó, aclaró, informó, dijo, especificó, aclaró, comentó, se refirió a, y hagan una lista y lo tengan a mano todos esos verbos para generar acción. Entonces, si lo están repitiendo, porque uno usa muletas, todos tenemos muletillas.
y es frecuente que uno igual repite. Entonces dice, no, ya dije muchas veces dijo, yo tiendo a decir dijo. Siempre pongo dijo, porque encuentro que dijo que, o añadió que. Entonces ahí cuando termines de escribir tu texto, vuelves a revisar así en forma más detallada, y te va a pasar lo que me pasó a mí con la palabra poblaciones. Aquí me di cuenta que estaba muchas veces repetido y ahí cambio. Y ahí cambio la palabra. Porque yo creo que no hay peor debilidad de un periodista que tener pobreza en el lenguaje. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, como hay técnicas y hay formas de, afortunadamente ustedes tienen el internet, y en internet está todo. Entonces colocan cualquier cosa, sinónimo de efectuar, y aparece en forma automática miles de sinónimos. O como tú dices, sinónimo de Chino Ríos. Y empiezan, o ponen Chino Ríos, hashtag Chino Ríos, y empiezan a salir todas las formas en que se ha mencionado Chino Ríos. Entonces no es justificativo decir, no, es que no sabía cómo colocarle, porque teniendo disposición de redes y de internet, es muy difícil no tener la capacidad, a menos obviamente que no tengan internet porque no hay internet. Pero estando esta herramienta, yo siento que cada vez es mucho más fácil escribir bien, porque tenemos herramientas para poder escribir bien. ¿Alguna otra? Diga. Por ejemplo, en cuestiones como a sinónimo y a reemplazo de palabras como de autoridades o de cualquier persona que se está hablando, se puede poner así como, no sé, por ejemplo, si Blumel tuviera un doctorado en sociología con un postdoctorado en psicología, ¿se puede ¿Ya? como poner eso en el comunicado si nadie lo sabe? Tú puedes comenzar el comunicado, en el segundo párrafo colocar después del lead, podrías decir, por ejemplo, Gonzalo Blumel es ministro del Interior, y además es, suponte, abogado de la Universidad de Chile y doctor en tal cosa de la Universidad de Harvard, ¿ya? En ese caso, si ya lo has dicho, sí lo puedes ocupar. Entonces, Yeah. porque no puede aparecer el doctorado de repente. Entonces, porque si no lo dijiste antes. O sea, tiene que ser mencionado antes. Tienes que ser mencionado antes como un mini currículum, Uh-huh. y ahí después todo lo que dijiste en ese mini currículum lo puedes ocupar en los siguientes textos, porque ya dijiste que él era doctor en economía. Yeah. Ahora, evidentemente, como estamos hablando de un ministro, va a primar el que sea ministro, secretario de Estado, la autoridad pública, la autoridad nacional, o la autoridad ministerial, la autoridad secretarial, o la autoridad, la máxima autoridad de esta Secretaría de Estado. Y ahí uno empieza a ver cuántos reemplazos tienes. Y si no lo sabes, les vuelvo así, vuelven a tomar los diarios, vuelven a leer las páginas, entonces está todo. En el fondo no es que no están descubriendo la pólvora, ni el agua, ni nada. Están usando jerga que se frecuenta y que los periodistas debiéramos saber trabajar con bastante facilidad. O sea, como en radio se ocupa bastante también esto de estar hablando en forma permanente de una persona, y para no estarle diciendo, profesora Ruth Tapia, usted que dice, profesora Ruth Tapia, no sé, profesora, o la académica de la Universidad Academia de Médico Cristiano nos está señalando en este momento que. Entonces, después dice, bueno, les recordamos que estamos conversando con Ruth Tapia, profesora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Entonces, lo mismo que ustedes escuchan en la radio, los textos periodísticos escritos también juegan mucho con eso, a reiterar. Porque en el fondo dice, bueno, ¿a quién dijo esto? Oye, ¿quién está hablando? Y de hecho en radio tú tienes que estar permanentemente reiterando con quién estás hablando, porque la persona puede que te estaba escuchando y de repente fue al baño y volvió y dice, ay, ¿quién está hablando?
Entonces uno también tiene que saber que hay como ciertos tiempos donde uno tiene que estar recordando con quién estás hablando y qué es lo que está diciendo esa persona. En el marco del texto, para continuar con esta revisión, yo coloqué un subtítulo. ¿Se acuerdan que hemos conversado que los comunicados pueden tener subtítulos y que permiten llevar de la mano al lector respecto a los temas que está abordando un contenido? Entonces aquí yo puse inocuidad de alimentos y COVID-19. Y la académica, empecé de nuevo, la académica del Departamento de Ciencia de los Alimentos asegura que concientizar sobre la inocuidad de los alimentos es particularmente importante debido a la contingencia sanitaria actual de COVID-19. En este contexto, es necesario extremar las buenas prácticas en la manipulación de los alimentos para evitar que se produzcan brotes de ETA que desafíen la ya sobreexigida capacidad de respuesta de los centros de salud. Entonces, esa es la opinión de ella con respecto a COVID. Y hace referencia a las 5 claves que recomienda la OMS de cómo mantener higiene alimentaria, y ahí lo coloco en negrita, porque en el fondo quiero que la gente se quede con eso, porque son consejos útiles para uno, con respecto a cómo mantener los alimentos inocuos con estas medidas de higiene. Después ella empieza a hablar de los establecimientos o expendedores de alimentos. Y yo lo introduzco como diciendo, en relación a los establecimientos elaboradores y o expendedores de alimentos, la profesora Cielo Char dice que deben priorizar la salud física y mental de sus trabajadores. 2 puntos. Es importante llevarles tranquilidad, comunicando qué acciones está llevando a cabo la empresa para protegerlos. Capacitarlos continuamente para que comprendan por qué es importante observar las buenas prácticas de elaboración y las apliquen por convicción, no por obligación, para generar de esta forma una cultura de la inocuidad. Comenta. Entonces, me estoy refiriendo a todo lo que ella me escribió, pero como que yo la estuviera entrevistando y ella me está contando este tema. Después habla de los repartidores de alimentos, y digo, en cuanto a los repartidores de alimentos, ella recomienda lo siguiente. Y después la profesora hace referencia a cómo debe recibirse el alimento en el hogar. 2 puntos. Y ahí tomo el párrafo que ella me señaló de este tema y lo pongo entre comillas, y pongo en negritas las frases que a mí me interesa que la gente no se lo olvide. Entonces, y esos son ciertos criterios editoriales que si uno, por ejemplo, lo va a publicar en una página web, pueden ser totalmente admisibles. Y es necesario porque así también, como les digo, como la gente lee así, como muy a la rápida, o como en forma de Z, al menos me interesa que se queden con lo más importante. Ahora, esta frase, ella quiso terminar con una frase de Einstein, así que yo se la corté, y la verdad es que ella no me dejó que se la cortara, así que la tuve que dejar tal cual. Así que me dijo, no, Ru, yo quiero que vaya completa. Y dije, bueno, si el artículo es de ella y ella está escribiendo, obviamente toda esta parte está tal cual como ella la puso, porque yo lo había dejado solamente hasta la parte primera, como diciendo, la profesora Char finalizó diciendo que según Einstein, las crisis son las mejores bendiciones que pueden suceder a las personas y los países porque las crisis traen progreso. Entonces ella me pidió que no, que le siguiera agregando lo que ella quería decir. Así que, y ahí concluimos el tema. Ahora, releyendo el artículo, ahora con ustedes, me di cuenta que pude haber hecho títulos mejor. Y que me pude haber tomado, por ejemplo, del tema del COVID, para poder haberle dado más contexto al tema de la inocuidad. Entonces, siempre es perfectible, y siempre va a poder una posibilidad, en realidad pude haberlo hecho mejor, en realidad esto era el título más importante, y no lo que yo puse. Pero como estamos todos también supeditados a los tiempos, supeditados a que tenía que entregarlo y que tenía que publicarlo, al final quedó de esta manera. Y
y ella también le pareció, estuvo de acuerdo. Le dije, mira, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Sí, me dijo, está perfecto, publiquémoslo. Y voy a mostrarles. Voy a mostrar cómo salió publicado. Déjenme ver cómo pasó de ahí. Profesora, mientras busca una consulta, Sí, que usted anterior en el, que me quedo dando vuelta, anterior en el, con respecto a la evaluación, dijo que los punteos no iban. Entonces, por ejemplo, con respecto a la cadena del presidente que anunció 5 medidas, ¿las pongo todas en un mismo párrafo? ahora ¿O sí. puedo poner 1, entrega de caja, 2, apoyo salud mental, 3, bla, 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 4? Porque yo lo tengo, lo había estructurado así, como el título, todo, y después me fui a lo medular, que eran las 5 medidas. Entonces las separé así. La separaste con subtítulos. Claro, así como 1, entrega de cajas de mercadería, 2, apoyo en salud mental, 3, no lo tengo abierto acá, pero así lo estructuré, pero o lo mezclo todo en un puro párrafo. O sea, lo que yo te hazlo con párrafos, pero no con números. Tú suponte suponte el ministro señaló, anunció 7 medidas que están encaminadas a tal cosa. Entonces, puedes colocar dentro del subtítulo que diga medida 1, 2 puntos, canastas familiares. Ya, Otro subtítulo que diga medida 2, 2 puntos, medicamento para las personas más pobres, suponte. ya, Pero enumerar así como párrafos, como te digo, no se usa mucho, sino que más bien uno recurre más bien al subtítulo. Uno siempre se recurre al subtítulo. ya, ok. Quería ver si podía compartir la nota, pero acá. Y ahí ya está publicada. ¿Se dan cuenta? Ahí está publicada, yo le agregué una fotito entre medio, la inocuidad y COVID, y las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Donde además lleva un video que ella fue el que me pidió que publicara para la gente que pudiera verlo. Entonces, esta es la típica nota de una unidad académica donde un profesor escribe. Así que yo se los quise mostrar para que ustedes vean que se puede hacer, y no es que ustedes hayan tenido que hacer la transcripción de la entrevista, haberla grabado, porque más que igual ella entiende que en estos momentos es súper difícil poder hacer la entrevista, porque además uno se demora mucho tiempo en transcribir. Y como consejo les digo, si quieren entrevistar a alguien, ojalá que la entrevista no dure más de 15 minutos, porque si dura más que eso, van a tener que lo menos estar trabajando como 2 horas o más de 2 horas en la transcripción. Entonces, al final, es súper poco productiva. Es muy poco productiva, porque si la tienes que entregar en 2 horas más, no vas a poder hacerlo. Así que, o por último decir ya, voy a grabar, tengo toda la grabación, pero voy a destacar 2 o 3 cosas de las 10 que dijo, me tiro con 2. Y transcriben esas 2 partes para que ustedes les puedan sacar las cuñas de lo que dijo en esas 2 partes más importantes que ustedes quieren destacar. Entonces, y ese es un poco el dilema que todos tenemos, el tiempo,
cuánto que tenemos que entregarlo porque tiene que salir hoy día publicado, la hora de cierre a las 5 y son las 3 de la tarde. Y eso, sobre todo en radio, por ejemplo, es insufrible, porque los tiempos en radio son absolutamente absolutos. O sea, yo me tocó muchas veces llegar a las 12 a escribir una crónica que tenía que tener la lista a la 1. Así que ya ahí ustedes ven cuando se trabaja en radio, todos los periodistas llegan corriendo a escribir y a tratar de sacar sus cuñas lo antes posible para poder entregarlas al locutor. Así que en este caso, cuando es periodismo organizacional, tenemos un poco más de tiempo, pero no obstante igual se juega contra el tiempo, porque no puedes publicar algo que sucedió hoy día, no lo puedes publicar como que en 3 días más, o sea, si ya no es noticia. Entonces te dices, no, pero no tiene sentido si ya no sirve, ya no es noticia. O sea, ¿por qué mejor ya ni siquiera lo publiques, pero ya pasó? Así que siempre hay que, cuando uno escribe algo, es decir, dijo hoy, se señaló, hoy se inauguró, o el profesor dijo, en tal contexto, a propósito de, pero siempre darle un contexto de que fue ahora, no que va a ser mañana. Porque si no, pierde todo lo que son las características de noticia, que es un poco la actualidad. O sea, las noticias, para que sean noticias, tienen que tener actualidad, 100% actualidad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Profe? Una duda. Sofi, dígame. Por ejemplo, es con respecto a las fechas, como de los comunicados, entre comillas. ¿Ya? Por ejemplo, el comunicado de prensa que tenemos que hacer de Blumel, se pone, eso pasó el 16 de enero, entonces, ¿se pone esa fecha en particular o se pone la fecha de hoy? 16 de enero. Ya, la Tienes fecha que en que escribirlo como que lo hubieras escrito otro día. ¿Mm? Sí, tienes que colocarlo con la fecha del día en que se los pedí, o sea, el 16 de enero del 2020. Ya. Entonces tienen que escribirlo como que lo dijo el ministro Blumen, dijo hoy. Ya. Gracias. Tienen que colocarse en el día. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Opinión? ¿Consulta? ¿Lo encuentran fácil el trabajo del periodista o lo encuentran difícil este trabajo? ¿Qué les parece? Coméntenme. Yo por lo menos no lo encuentro fácil y requiere harta responsabilidad porque en el fondo, en el tema organizacional, comunicar lo que hace la institución en el fondo es agarrar el trabajo de un montón de gente que está atrás y ponerlo a la vista de la opinión pública o de la gente que se beneficia de esos servicios. Entonces, es una pega bien delicada en el fondo de cómo comunicar bien lo que hace la institución. Exacto, es una responsabilidad enorme, enorme. Y en el fondo tú eres la voz de la organización. Entonces todo lo que tú escribes es porque la organización lo está diciendo. Entonces es un trabajo que es de mucha responsabilidad. Y incluso yo he tenido la fortuna, y lo digo con harto agrado, digamos, de que me ha tocado siempre manejar contenidos de alta responsabilidad. Y sobre todo, alta responsabilidad incluso en escribirlo bien, porque he trabajado con colegas en mi unidad que se han ido porque escribían pésimo, o sea, mala ortografía, mala redacción. Entonces no solamente no lograban entender cuál era un poco nuestra filosofía, sino que no lograban entender cómo había que escribir. Entonces, el que, por ejemplo, yo hoy día escribo con absoluta libertad, y siempre lo he hecho, de que nadie me ha corregido, a menos que no haya entendido bien el mensaje.
y es por eso que en el caso de temas delicados, igual tú pides una revisión, oye, revisa por favor, sobre todo cuando hay crisis, por ejemplo, si hay una toma, uno tiene que igual pedir otro punto de vista porque uno puede ser que en esta situación emocional fuerte, ¿verdad? Quizás no tengas las condiciones o no tomaste estos elementos para poder informar bien. Pero sí, mira, es fácil y es difícil. Es difícil por ese lado porque es una responsabilidad que se asume y lo tienes que hacer muy bien. Porque una equivocación puede dejar mal a tu organización. Y es fácil en el sentido de que si en la medida en que tengas mayor cercanía con todas estas herramientas que yo les estoy dando, y que ocupan todos los periodistas, es la mejor manera en la que ustedes pueden hacer un buen trabajo. Entonces, tomando la grabación, haciendo el registro correcto, generando un buen título, resumiendo bien en bajada, escribiendo un buen lead, y sobre todo que se represente bien lo que la persona dijo en los aspectos más relevantes. Y eso va con cuñas, y que las cuñas sean muy bien transcritas. O sea, ahí sí que no te puedes equivocar, Mauricio, porque no puedes decir algo que no dijo y inventar una cuña. No, eso nunca, nunca se hace, nunca. Quizás cuando uno hace el resumen de lo que dijo, podrías generar algún tipo de interpretación, pero no así con la cuña. O sea, la cuña es sagrada. Y la cuña siempre tiene que estar en un comunicado de prensa, siempre. Sobre todo si hay personas hablando, si hay un presidente de la República, si hay un ministro, si hay un alcalde, si hay un director de una unidad, si hay un rector, y él es el que está diciendo algo, tiene que aparecer una cuña de lo que él dijo, siempre. Es parte de la técnica. ¿Bien? ¿Alguna otra opinión? Gracias, Mauricio. Ya, profe. ¿Otra opinión de alguien? ¿Alguna consulta, alguna duda que no les haya quedado claro? Yo, ¿Les profe, parece bien? yo considero que igual es complejo el ejercicio debido a que hay que saber comunicar y más que eso, la estructura, o sea, estamos trabajando como con distintas opiniones de distintas personas que al final llevan como a un mismo mensaje que va derivado a más personas con más opiniones y es en realidad el ejercicio de hacer entender a todas esas personas una misma cosa y considero que eso es súper complejo en realidad. Sí, Además sí. de como salirse de la opinión propia también, porque uno puede estar trabajando con una, como bien decían antes, como con una empresa o una organización que quizás no vaya mucho con lo que uno opina y hay que como zafarse de la opinión propia y seguir estructuras y además de eso conseguir un buen uso del, o sea, como un buen mensaje. Claro, claro, pues te digo que si, por un lado, si ya sí te genera mucho ruido ese tema, tú dices, no, en realidad no puedo estar trabajando aquí. Pero yo creo que el aporte cuando uno disiente es precisamente señalar esa diferencia y poder incorporarla como un contenido. Y hacer ver eso, oye, ¿sabes qué? En relación a este tema, en relación a las críticas, suponte con respecto a esta medida, la autoridad dijo tal cosa. Y hacer ver que hay crítica y hacer ver que hay puntos de vista distintos y que uno también tiene que tratar de hacerlos ver. Ahora, pero siempre en el fondo aquí uno se dan cuenta que uno no existe como vocero. Uno está contando algo. Entonces, y de repente a los periodistas se les olvida eso y el periodista quiere ser como la estrella, de la estrella del cine, como el que habla, el que dice la verdad. Entonces, para eso hay otro tipo de periodismo, que ya es como el periodismo de opinión, o el periodismo de investigación, donde ya puedes desarrollar una línea de opinión personal, y donde, por ejemplo, tipo Alejandra Matus, y en el fondo ella ya desarrolla un periodismo que tiene un estilo distinto.
Pero si estás en este ejercicio del trabajo profesional, del periodista que trabaja para una entidad, para una organización, para una ONG, por ejemplo, suponte trabajar para Greenpeace, o para cualquier fundación de ayuda, yo encuentro que debe ser súper bonito y fascinante, porque en el fondo, si en lo personal tiene las mismas causas, te vas a sentir súper representada. Entonces, también uno tiene que, por eso es importante la prueba, cuando en este paper yo les pregunto, bueno, todas estas son las condiciones de un DIRCOM, ¿ustedes se ajustan a eso? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Se sienten o no habilitados o capacitados para hacerlo? Así que eso también son buenas preguntas que uno tiene que hacérselas siempre, desde el punto de vista ético, personal, de la responsabilidad, pero a la vez también tomar el lado positivo, que es qué bonito que tú cuando comuniques algo, de alguien o de un otro, se haya entendido y haya tenido un efecto, y sirve para algo. Entonces, y eso es útil y bueno, entonces ahí están un poco las compensaciones de este trabajo, que es contar la verdad, que es contar lo que se está haciendo, lo que falta por hacer, y ir haciendo este discurso y esta línea discursiva donde tú estás representando una entidad, que puede ser una enorme entidad, que donde haya muchas personas, puede ser hasta desarrollar vocería o discursos de unidades cooperativas, vecinales, de trabajar con emprendimientos colectivos, y que en el fondo tú estés ahí encabezando la palabra, el verbo, de lo que de lo que esa organización quiere hacer. Y cómo contando la historia a través de distintos tipos de notas de prensa. Entonces, en ese sentido es el ejercicio y la vocación social que queremos hacer y que estamos cumpliendo como periodistas, porque por algo somos periodistas, porque tenemos esta vocación social. Queremos trabajar con la gente y para los demás, con los que estamos escribiendo, con lo que escribimos, con lo que decimos y con lo que estamos pensando y cómo se puede estructurar. Entonces vean las dos cosas, ¿no? El lado bueno y el lado malo, y el lado malo tomarlo como un aprendizaje y como algo que hay que mejorar. Así que es un desafío importante. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, yo creo que estamos súper bien en la hora. ¿Les parece que sigamos haciendo ejercicios la próxima clase? Para que se sientan con más dominio. Sí, de acuerdo, profe. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ya, Sí. ya sí, demos nomás, ¿sí? Sí, sí, se puede, así que sigamos trabajando con ejercicios para que vayan teniendo más habilidades y más herramientas. ¿Mm? Así que en eso tengan absoluta confianza de que podamos seguir trabajando. Sergio, ¿tú me quieres decir Profe, una algo? consulta con relación al... ¿Sí, Francisco? Sí, con relación a la declaración de, bueno, el artículo que tenemos a la vista de la profesora Char. ¿Esto es un artículo, una declaración? ¿Cómo lo considera usted? Es como una nota de prensa. Una nota de prensa. Claro, que yo perfectamente la pude haber puesto arriba comunicado de prensa y se lo pude haber mandado a un periodista, suponte de la última noticia, por si le interesaba como tema, para que él después con esa base, él le pudo haber hecho una entrevista a la profe y haberla sacado como nota en un medio, en su diario. ¿Mm? Perfecto. Sí. Así que sí, perfectamente puede ser tomado como nota de prensa. Sí, gracias. Bien Profe, interesante, lo tengo abierto aquí en mi computador también. Gracias, profe. Ok. profe, la prueba es necesario, onda, por ejemplo, poner contacto o algo así, no creo.
En este caso no tan necesario, pero si quieres lo puedes agregar. Es como parte de la estructura. Uno siempre cuando manda un comunicado a un colega le dice, bueno, ¿y esto quién lo dijo? ¿Con qué lo puedes colocar perfectamente? O sea, no, claro, en un caso formal es necesario, pero para la prueba no creo que sea No, 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 no. No, porque además está el nombre de ustedes en el trabajo, así que no importa. de profe, gracias. Cuando trabajen, mi mayor recomendación, trabajen por favor los títulos. Yo sé que no es fácil, pero no es fácil y por eso mismo hay que ponerle tiempo y hay que darle vuelta, lean los párrafos y vuelvan a leer los párrafos y dónde está la noticia, cuál es el titular, cuál es el titular. Y en eso nos caemos todos, o sea, ojo, no es nadie tiene la solución siempre, eso le da mucho a la práctica. Así que hagan ejercicio de titular bien, de hacer buenos títulos, a que la gente al menos se quede con el título de lo que ustedes vayan a escribir. Y ahí les falta un poquitito, así que revisen eso y vean de qué manera pueden mejorar. Bien, así que vamos a seguir viendo un ejercicio más. ¿Le pareció buena esta idea de este ejercicio que les enseñé hoy día? ¿Les parece bien así? Sí, sí, muy bien. ¿Sí? ¿Sofía? Sí, muy bien, profe. ¿Mauricio? Ya, súper. Así que vamos a trabajar así, con cómo se agregan los sujetos y todo eso, y los titulares y las comillas, para hacer buenos comunicados de prensa. Bien, así que yo también me siento tranquila porque necesito que también yo estar con la seguridad de que van por el buen camino. Así que sigamos trabajando en eso. Bien, les mando un abrazo muy fuerte, de verdad espero que se encuentren muy bien todos. Cuiden mucho a su familia, no se les olvide que debemos hoy día más que nunca cuidarnos. Cuéntenos si tienen algún problema, por favor. Nos interesa saber que están bien. Así que les mando muchos saludos, espero verlos el próximo martes. Y si tienen dudas, por favor, no duden en escribirme. Así que tengan muy buen día. Nos vemos. Muchas Gracias gracias, por profe. la profe. energía. Que estén súper Gracias. Que esté bien. muy bien. Y saludos a Chao. los compañeros también. Chao, cuídense mucho. Cuídense. Chao. Gracias. Chao, Profe, que esté bien. Chao, chao, Fernando. Un abrazo. Chao, Chao, Sergio. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Sofi.